Hay muchas personas que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. A la Biblia como palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y existen muchas versiones e interpretaciones de la Biblia, las cuales suelen afirmar que algunas partes de la Biblia deben interpretarse literalmente, y otras partes simbólicamente. Pero debemos preguntarnos, ¿para qué tratar de interpretar la Biblia? Ya que si se ponen a ver, esto de que la Biblia tiene un origen divino, es cada vez más ridículo mientras más se va investigando de dónde provino. Está compuesta por escrituras hechas por diversas personas en distintos lugares, a lo largo de varios siglos, y recopilada por líderes políticos para manipular y unificar esa religión mitológica llamada cristianismo que fue surgiendo en el Imperio Romano. En esa época se escribían muchos mitos, profecías, normas, historias populares, etc., que muchas veces no eran escritas por las personas que presenciaron los acontecimientos descritos. Así que obviamente muchos de ellos se contradecían, y el cristianismo se mantuvo dividido y desorganizado por mucho tiempo. Esto hasta que en el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino I, asignó a Eusebio, un obispo de Cesarea, que reuniera las escrituras que se consideraban valiosas en el cristianismo para que el emperador pudiera presentarlas a las nuevas iglesias que él estaba construyendo en la nueva capital Constantinopla. Eusebio cumplió con su trabajo y reunió numerosa cantidad de libros que él consideraba que reflejaban el cristianismo. Eventualmente el Imperio Romano se terminó dividiendo a finales del siglo IV, y en el Imperio Romano de Occidente, el Papa Dámaso I asignó a su secretario Jerónimo de Estridón que juntara y tradujera al latín las escrituras sagradas que se ajustaran a los ideales de la Iglesia Católica Romana. Comenzó en el año 382 mejorando las traducciones latinas existentes del Nuevo Testamento, y luego con el Antiguo Testamento, completando su obra en el año 405. Esta compilación y traducción al latín, hecha por Jerónimo, se le llamó la Vulgata, y fue el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana por muchos siglos, la cual la usó para ayudar a mantener un control político en los países occidentales, conduciendo a periodos atroces como las Cruzadas y la Inquisición. Todo texto que existiera acerca del cristianismo y que no se ajustara a la Biblia, se ordenó que fuera destruido. Solo unos pocos textos sobrevivieron, a los cuales se les llamaron evangelios apócrifos. A lo largo de muchos siglos se fueron realizando muchas traducciones, reformas y revisiones de la Biblia hechas por varios concilios ecuménicos convocados por la Iglesia Católica para reunificar las distintas tendencias cristianas. Aunque cabe aclarar que no existe un consenso universal acerca de cuál es la versión definitiva de la Biblia. Listo. ¿Dónde está la intervención de Dios en la creación de la Biblia? ¿Será que en las mentes de los que escribieron y seleccionaron esos textos? ¡Qué conveniente! ¿No creen? Cualquiera puede decir ese tipo de cosas, pero eso no lo convierte en verdad. ¡Recibamos, como se merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo hombre! ¿Cuánto van haciendo? Gracias. I'm Jesus Christ, man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Pero haciendo eso a un lado, supongamos que Dios existe y que realmente Él escribió la Biblia, y que Jesucristo fue el verdadero Hijo de Dios. ¿No hubiera sido mejor que colocara cosas extraordinarias y útiles, que con su infinita sabiduría podría fácilmente haber impresionado a muchos escépticos? Cosas como dar información específica y clara sobre la fisiología humana, o explicar fenómenos naturales como los volcanes, los rayos, etc. O pudo revelar la existencia de las bacterias, y de cómo combatirlas con antibióticos como la penicilina, lo cual también hubiera salvado innumerable cantidad de vidas. Pero no. Según los autores de la Biblia, Jesús solo se preocupó por hacer unos pocos supuestos milagros en una región y periodo de tiempo muy limitado. Salvar a millones de vidas inocentes por los siguientes siglos no estaba en sus planes. De tantos libros sagrados y religiones, parece tonto ignorar a todos los demás excepto a uno en particular. Para mí, lo obvio es que ninguna religión tiene la razón.
Todas son doctrinas sin fundamentos lógicos, que degradan el intelecto humano, poniendo por delante la dogma religiosa, antes que la investigación objetiva, y la convivencia con las demás personas. Y me parece que los ejemplos históricos que han dejado las religiones, son prueba más de a dónde puede llevar la capacidad de imaginación y persuasión de las personas. Hay que aceptarlo. La gente es crédula. Especialmente los niños. Y los fanáticos religiosos y políticos saben muy bien cómo aprovecharse de eso para lavarle el cerebro a la gente. Puedo llegar a un parque donde los niños no sepan nada del cristianismo, llevarles hasta el Señor en cuestión de un momento, y enseguida estarán teniendo visiones y oyendo la voz de Dios, porque están muy abiertos, son muy aptos para el cristianismo. Si observamos la población mundial, un tercio de los 6.700 millones son niños menores de 15 años. Un tercio. ¿Con quién deberíamos esforzarnos? ¿Dónde deberíamos centrarnos? Te puedo decir dónde lo están haciendo nuestros enemigos. Se centran en los niños, reclutan en los colegios. Si entras en Palestina te puedo enseñar algunas páginas web que te estremecerían y te mostraré fotografías de cómo llevan a sus niños a campamentos, igual que nosotros llevamos a los nuestros a campamentos de la Biblia, pero les dan granadas, les enseñan a colocarse cinturones bomba y les enseñan a usar rifles y ametralladoras. No me extraña con esa clase de formación y disciplina tan intensa que esos jóvenes estén dispuestos a matarse por la causa del Islam. Quiero ver a jóvenes tan comprometidos con la causa de Jesucristo como lo están otros con la causa del Islam. Quiero verles dar su vida por los evangelios tan radicalmente como otros lo hacen por lo suyo en Pakistán, Israel, Palestina o sitios parecidos. Porque estamos, y perdóname, pero estamos en poder de la verdad. Los religiosos están en una guerra entre libros sagrados, que para rematar estos libros tienen infinita cantidad de interpretaciones. Bueno, según ellos, porque en realidad los libros como la Biblia se suponen que van a ser leídos literalmente. Especialmente en el caso de las normas, que muchas veces son muy claras. De eso se trataba la Biblia. Una recopilación de escrituras míticas para mantener a una sociedad controlada. Es decir, todo hombre tiene la obligación de cumplirla porque procede del Creador de todos. La fe absoluta en un libro sagrado abre la posibilidad de que pueda interpretarse de maneras que puedan ocasionar mucho daño, y divide a las personas de una manera que hace imposible llegar a consensos de paz. حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم. I had a young man who was about to go crazy over a woman. He was about to kill himself, you know. I said, that kind of passion you should have for God. I said, turn that to God and see what happened. Según entiendo, la mayoría de los cristianos prefieren interpretar la Biblia de una forma más metafórica que literal. ¿Pero para qué? Está bien claro que la Biblia es solo otro libro supersticioso más que fue escrita y recopilada por personas que convenientemente afirmaron que fue inspirada por Dios para persuadir a la gente. We've decided the Bible is the Word of God. We don't have to have a general assembly about what we believe. It's written in the Bible.
Entonces, ¿qué nos queda? Aun si escogieran creer en un Dios, ¿no sería más sensato hacerlo sin estar creyéndole a lo que digan otras personas acerca de lo que Dios les dijo? Que hasta lo más probable es que estas personas estén conscientemente tratando de manipularlos, o estar repitiendo lo que otros ya le metieron en la cabeza, o estar incluso locas. Las religiones justamente son tan diversas y contradictorias porque se basan en fantasía. La imaginación es infinita, y como muchas veces las religiones promulgan conformismo, subordinación e inflexibilidad. Claro que no van a haber debates objetivos, ni consensos entre los fanáticos religiosos. Si eres religioso, lo más probable es que creas precisamente en la religión a la que fuiste expuesto desde joven. Eso la hace la verdadera. O más bien será que la escogencia de su religión tiene que ver más con aspectos circunstanciales y emocionales, que de legitimidad. El camino a conocer la verdad no es algo absoluto. Debe ir ajustándose a las nuevas evidencias que se vayan encontrando, e interpretarlas objetivamente para encontrar las explicaciones que sean más lógicas. Es mejor apegarse a la realidad lo más que sea posible. Y cuando no encontremos respuestas, ser modestos y admitir que no lo sabemos para usar esa duda como motivación a investigar. Está en ustedes elegir qué tomar como guía para acercarse lo más posible a la verdad. Los fanáticos religiosos seguirán la arrogancia de estar absolutamente seguros de que su libro sagrado, y su interpretación de la misma, es la verdad. Mientras que los racionales seguirán investigando objetivamente y sacando conclusiones basadas en evidencias tangibles y en razonamiento crítico. I haven't got much to say. I just wanted to talk about belief in God, and I've had a hard time doing it. And it's just really hard to do this. Just to believe in God is really hard because you don't see him, you don't really know him much. Sometimes I don't even believe what the Bible says. It makes me a faker. It makes me feel guilty and bad because God has always talked to me about that, and I kind of rejected him. Elijan ustedes mismos, y no dejen que nadie les quite su libertad de razonar. How to share your faith effectively and biblically, to be able to reason with people, learn to circumnavigate or go around the person's intellect.